Hola chicos, hoy nuevamente vamos a ver un nuevo método, un nuevo tema. Gracias también a Alan, nuevamente agradezco por toda la cooperación que me está dando para poder preparar las clases. Les cuento, vamos a ver parálisis cerebral. Es un hermoso tema, y un hermoso tema porque aparte es muy importante para la carrera, para saberlo, y para la profesión, para que sean buenos profesionales. ¿Por qué la parálisis cerebral? En realidad es un compendio, es una forma de resumir muchísimas de las otras formas y patologías que hemos visto. Cuando hablamos de parálisis cerebral, en realidad lo que estamos hablando es de un cuadro que se produce por una lesión en el sistema nervioso. Y generalmente una lesión del sistema nervioso central. Ya han visto cómo las diferentes partes del cerebro generalmente son patrimonio de alguna función específica cerebral, ya sea tanto de cognición, de raciocinio, de vista, de motilidad, de balance endocrinológico, interpretación de la audición, interpretación de la vista, conciencia, planificación, cálculo, etcétera. El tema es, ¿qué es la parálisis cerebral? Es un cuadro donde por lesión están afectadas varias de estas áreas. Generalmente siempre una lesión a nivel cerebral va a tener una interpretación o una secuela en la persona. Y depende del área donde esté lesionado, la secuela va a depender también de la extensión y de la zona donde está la. Cuanto más extensas son, más compromiso puede haber de las funciones cerebrales de esa persona en cuanto a la posibilidad de hacer cálculos, de razonar, de hablar, también de caminar, de comunicarse, de poder moverse, de poder tener equilibrio, de poder hacer acciones como vestirse, saltar, etcétera. A veces las lesiones son muy pequeñas y muy focalizadas y las expresiones son prácticamente indistinguibles. Muchas veces las lesiones, ustedes me podrán decir, sí, un paciente con un ACV, un accidente cerebrovascular, puede tener una lesión, despertar de un coma si se salva. A veces los ACV son fatales, tanto isquémico como hemorrágico. Puede despertarse con una parálisis, sería un cuadro diferente, porque ya sería un adulto donde las funciones están completas y podría haber una acción de tipo restitutivo por el resto del cerebro. Cuando hablamos de parálisis cerebral estamos hablando de cuadro de inicio temprano, a muy temprana edad, y que generalmente son lesiones que ya quedan estabilizadas, y si bien con los años se puede hacer estimulación, trabajar para recuperar, generalmente los cuadros dejan alguna secuela en más o menos por el resto de la vida, o alguna secuela por el resto de la vida. Sí se puede ir corrigiendo, sí se puede, porque acuérdense que la plasticidad cerebral permite inferir que una parte del cerebro puede llegar a buscar cumplir funciones de otra parte del cerebro que está impedida. Ahora, estamos hablando de un cuadro que tiene una parte de parálisis, que estamos hablando de la parte motriz específicamente, y cerebral, que el origen es básicamente no una lesión periférica del sistema nervioso, como podría ser un daño medular o un daño de un nervio radial o un nervio periférico de la pierna que no te deja mover, pues una parálisis, sino una lesión central del sistema nervioso central. Y hablamos de lesiones que, ¿por qué decimos que es un compendio de todo lo que vemos en la carrera, en la materia? Porque cualquier cosa puede producir. Hemos visto que lesiones pueden ser infecciosas, por sífilis, por
rubiola, puede ser una epilepsia, puede ser una, cualquier tipo de un traumatismo cerebral, etcétera. Pueden, pero una isquemia prolongada, un chico que hace un paro respiratorio, una inmersión, una ahogo, puede quedar con isquemia severa o por un accidente. Ahora, todas son lesiones que no son progresivas, es decir, una vez que se instala y se produce el daño, la lesión queda ahí. Se habla que no son trastornos, son trastornos no progresivos, porque tampoco son trastornos que reciban el punto cero, es decir, nunca vuelven a que haya completa curación. Por eso decimos que son trastornos crónicos, pero no progresivos, porque una vez instalada la lesión no habría motivo para que eso siga avanzando. Distinto, por ejemplo, un cuadro de convulsiones donde la causa de la epilepsia no responde al tratamiento y esa epilepsia sigue y es mayor cada vez. Ese sería un trastorno crónico progresivo, porque lo más factible es que con cada nuevo episodio convulsivo su sistema nervioso sufra daños que se van acumulando a través de los diferentes episodios. Por eso las secuelas se van ampliando o se va generando más problemática a medida que avanza el cuadro. En este caso no. Y hay algo muy importante también, que es saber que todo cuadro, toda parálisis cerebral no necesariamente va a traer retraso cognitivo o un déficit a nivel cognitivo. Hay un libro, yo ya les comenté, de un autor, no recuerdo el nombre ahora, que se llama Mi pie izquierdo, que relata relata su propia vida, y lo pudo escribir con el dedo de su pie izquierdo. Con eso escribió en la máquina este extraordinario relato de lo que fue su vida, un hombre que alcanzó a casarse y todo, con un nivel de cognitivo muy, muy desarrollado, pero con una parálisis realmente gravísima, gravísima. De hecho no pensaban que pudiera ni escribir ni hablar bien, y sin embargo no lo podía hacer, pero no era porque no tuviera conocimiento. Esta cuestión también de un relato de cómo poder estar encerrado en un cuerpo por el daño motriz que no te deja expresarte. Ahora, lo más frecuente es que si hay un daño cerebral que produce un defecto y un daño a nivel motor, lo más factible es que también traiga un daño importante, ya sea a través del nivel cognitivo, que esté descendido, que sea un retraso, un déficit cognitivo, como también puede traer una alteración específica, por ejemplo, del habla, del lenguaje, de la interpretación del lenguaje, puede traer un daño específico en comprensión, en raciocinio, en cálculo, en lectura, etcétera, etcétera, o lo que es más frecuente, que traiga también un déficit cognitivo a nivel intelectual. Por eso es tan importante hacer una buena anamnesis, un buen estudio del caso, para saber de qué se trata. No son casos simples y hay que tomarse mucho tiempo para estudiarlos y trabajar con este tipo de pacientes para saber realmente cómo ayudarlo, en qué se lo puede ayudar y en qué no, de qué manera. Porque estos son tratamientos múltiples los que se hacen. Acá trabaja tanto un psicopedagogo como un profesional kinesiólogo, como un nutricionista, como un médico clínico, pediatra, neurólogo, en fin, neurólogo fundamental. Son todos un pool grande de profesionales que tienen que trabajar codo a codo para poder hacer un buen trabajo, trabajar mejor. Si bien decimos que es un cuadro que se puede presentar a muy temprana edad, hay un momento específico que es el más frecuente de todo. Y las causas las vamos a dividir en prenatales, es decir, aquellas causas que se están dando, que producen la parálisis cerebral y la secuela de por vida, que son durante el embarazo. Aquellas causas que son perinatales, es decir, que se producen cercanos al momento del parto o durante el parto,
y las postnatales, que son las que se dan generalmente en los primeros años de edad. Las prenatales, las más importantes, pueden ser las infecciones graves, pero también la insuficiencia cardíaca de la mamá, un problema de intoxicación o monóxido donde la criatura sufre una grave lesión, también puede ser una intoxicación con venenos o hasta alcohol, grave alcohol. Trastornos de la placenta cuando hay desprendimiento, no hay una buena circulación de la criatura puede sufrir ese cerebro durante su formación y perderse parte de ese cerebro. Hemorragia cerebral, a veces se forman en forma espontánea por algún vaso sanguíneo defectuoso, a veces por una lesión, golpes, etcétera, intentos fallidos de aborto, etcétera. Factor RH, que es por la incompatibilidad de factor RH entre la mamá y papá. Muchas de estas causas son prevenibles, es decir, con estudios adecuados antes de si están decididos a buscar familia, acuérdense siempre hacerse los estudios adecuados, avisarle antes a su médico, porque ellos les van a hacer una serie de estudios como para que no tengan que pasar por este problema o que algo de esto los pueda sorprender, salvo una cuestión de accidente, por supuesto. Y estoy hablando de las cuestiones prenatales. Ahora vamos a ver las perinatales. Acá tenemos más prenatales como la exposición al rayo X. La exposición al rayo X, lo más dañino, más que una parálisis cerebral, puede ser porque acuérdense que es mutágeno lo que puede producir. El rayo X tiene puesto una dimensión de onda que es capaz de romper el ADN, entonces puede producir mutaciones muy importantes a nivel genético, que si lo hace justo cuando la criatura está en sus primeras divisiones celulares, esas mutaciones pueden acompañar todas las divisiones posteriores celulares que van a formar al bebé. Por eso puede haber una alteración importante a nivel teratogénico. Un segundito, por favor, ya estoy con ustedes. Un segundito. Esto es lo que recién estábamos comentando, cuando puede haber otras, es lo mismo, la ingestión, las intoxicaciones graves, medicamentos, a veces intentos de aborto, problemas de riñón, alteraciones, nefropatías pueden serlo. Acá tenemos más bien de las prenatales, que estábamos hablando de todas estas, las perinatales, que ahora vamos a detallarla un poquito, y las postnatales. Sin duda, las prenatales, fíjense acá dentro de las prenatales también dijimos las infecciones, la desnutrición de la madre, una madre añosa, pero sin duda son las perinatales son las más frecuentes. Las perinatales son casi el 80% de las causas de parálisis cerebral. ¿Y por qué y cómo es que se da esto? Es un momento difícil, sobre todo cuando la madre no ha hecho controles, cuando no se cuenta con un medio adecuado para poder resolver estos problemas que pueden aparecer a último momento, como también a veces algunas cuestiones culturales que prefieren o rechazan los aportes médicos en el momento del parto. Pueden hacer, antiguamente también fue la instrumentación, el mal uso de instrumentos durante el parto, se usaban forceps, se usaban elementos que eran para tratar de evitar complicaciones, pero producían de por sí daño al momento de retirar con fuerza la criatura, por hacerla pasar con fuerza por el canal del parto, producían lesiones importantes. Todavía siguen siendo hoy, porque un momento que llegamos al parto, ya sea por un trauma físico durante ese momento, por un problema de preeclampsia donde haya un pico hipertensivo de la madre, o haya un problema de desgarro intrauterino, es decir, que pueda aparecer un desprendimiento de placenta, una mala circulación en ese momento de la criatura, un parto prolongado, o pasarse de fecha, la criatura está lista, cuando hay sufrimiento fetal, la criatura intenta por algún momento, por lo que hay un descenso de la frecuencia porque se está pasando de parto,
hay un momento en que la criatura quiere respirar dentro del saco amniótico. Acuérdense que eso es líquido, puede haber una asfixia o una hipoxemia, una disminución del oxígeno muy prolongada, a veces por mucho tiempo, que puede ser incompatible con la vida, y otras veces se puede reanimar la criatura, pero que puede producir durante esos minutos un daño cerebral que lo acompañará de por vida. La presentación pelviana, cuando la criatura está lista, en vez de poner la cabecita y con la cabecita empezar a dilatar el canal de parto, como es generalmente los partos habituales, siempre hay una rotación, la criatura se cría con la cabeza para arriba, pero en los últimos momentos, el último mes, la criatura gira, pone la cabecita contra el canal de parto, con la cabecita empieza a empujar despacito para que se produzca una dilatación y un nacimiento normal. Cuando la criatura viene naciendo de espalda o con la colita, ese es un problema porque se demora mucho más, a veces es muy difícil para salir, etcétera, etcétera. Y eso hace que se pueda producir esto. Las anoxias también causas perinatales por el anudamiento del cordón, cuando la criatura sin querer, eh, eh, acuérdense que todo lo que es oxígeno y alimento lo está recibiendo hasta que sale la criatura del útero, lo está recibiendo a través del cordón umbilical, y si cualquier anudación, aplastamiento de ese cordón, corte de ese cordón, etcétera, hace que esa criatura se quede en ese momento dentro de la pancita, dentro del útero, se quede sin oxígeno, sin respirar, y eso puede ser letal o puede producir daños de este tipo. Si hay una muy mala alimentación de la madre, a veces problemitas de alcoholismo que reemplazan alimentos por ahí, junto con la prematuro y el bajo peso, puede traer también problemas de parálisis cerebral. Eh, Todo esto pueden ser motivos, y son los motivos más frecuentes los perinatales. Postnatales pueden ser los traumatismos, que son frecuentes, a veces accidentes caseros, accidentes automovilísticos que pueden producir lesiones. Acuérdense que la cabecita cuando nace en los primeros años suele estar todavía muy blandita, los huesos todavía no están bien solidificados. Una problemita como una infección del sistema nervioso, una meningitis o una meningoencefalitis, es decir, no solamente la infección que ataca la meninge, sino que pasa a la meninge y ataca directamente el sistema nervioso central, la neurona, el tejido neuronal. Algunas intoxicaciones graves, accidentes por intoxicaciones, las anoxias, también problemas a veces por inmersión o por alguna otra problemitas de accidentes, la criatura queda con anoxia. Y si bien hay casos descritos de casos muy importantes, por ejemplo de accidentes donde las criaturas estuvieron bajo agua fría, sobre todo durante varios minutos, y prácticamente no le quedaron secuelas, hay otros relatos donde, y descripciones donde escasos momentos de falta de oxígeno, ya sea por una apnea prolongada, por un accidente, por una inmersión, etcétera, le producen graves secuelas de por vida a esa criatura. ¿Cómo se clasifican? Acuérdense, entonces hablamos de una parte motriz, una parte cognitiva, que a veces puede estar presente o no, pero sí la motriz, para hablar de parálisis cerebral. ¿Cómo es la forma de presentación? Y acá ustedes, cuando lo empiecen a describir, van a ver que seguramente lo han visto alguna vez en su vida, pero no sabían qué era. La forma de presentación espástica. Son criaturas, son personas que habitualmente tienen un daño importante a nivel cortical. Acuérdense que en nuestro cerebro, la área prolándica frontal, tenemos área motora primaria y secundaria, y después las zonas de integración motora. Cualquiera de estas pueden estar, y depende del lugar donde esté y la forma en que esté dañado, lo que va a haber, por ejemplo, en este caso, la espástica es una hipertonía, rígida o espástica. Es cuando está el cuerpo rígido. Seguramente habrán visto personas que caminan con todo el cuerpo contracturado, la cabeza girada, las manos puestas una sobre la otra. Tienen una marcha con mucha dificultad y prácticamente las piernas duras, y van moviendo la cintura en forma de compás para poder avanzar.
Y si la rigidez es demasiado grande y le impide la marcha, que es muy frecuente también, lo van a ver a esta persona en alguna silla de rueda o en alguna silla para llevar niños, generalmente con algún cinturón para que no se caigan y con las piernas y los brazos arqueados, la carita mirando de costado con mucha dificultad para poder centrar la vista. Generalmente la cara no acompaña la visión, entonces es como una mirada o un sesgo lateral. Los brazos endurecidos y extensos. A veces la contractura es tan grande que puede afectar la alimentación o la devolución, tiene muchas dificultades. Inclusive muchas veces la contractura es tan grande que le puede ser dolorosa y ahí necesita un tratamiento quirúrgico donde se alivia todo esto de manera quirúrgica. Si ven que la lesión es muy grande, seguramente van a encontrar por el lugar de la lesión que también tiene algunos déficits de tipo cognitivo. Esta es la espástica. La otra forma es la disquinética o distónica. En vez de tener la alteración sobre esa contractura tan grande, lo que no va a tener es coordinación entre relajar la musculatura y contraerla. Cuando ustedes toman algo con sus manos, están contrayendo los músculos para poder guiar el miembro hacia lo que ustedes quieren, pero también están relajando los músculos contrarios. Por ejemplo, si yo acerco mi mano a mi nariz, estoy relajando los músculos que alejan mi mano de la nariz y estoy contrayendo los músculos que acercan mi mano a la nariz. Si yo quiero alejar mi mano de la nariz, hago exactamente lo opuesto. Pero fíjense en que para llevar su dedo a la nariz hacen movimientos lentos, pausados, coordinados. Esto no lo puede hacer quien tiene una parálisis cerebral disquinética o distónica. Realmente van a ser movimientos muy abruptos, como saltos. No pueden coordinar para agarrar algo. Seguramente si intentan agarrar algo lo van a tirar. En su intento de tomar algo lo van a tirar. Tampoco esto también le dificulta la marcha, para poder caminar les es muy difícil. Por supuesto que muchas tareas como vestirse, etcétera, les es prácticamente imposible por estos movimientos alternativos, involuntarios y rápidos que tienen. Y la táxica ya es daño de nivel cerebeloso, ya es una zona más baja cerebral. Fíjense que estamos hablando de nivel cerebeloso también, que es parte de coordinación, pero parte de lo que está acá es una hipotonía. La primera que dijimos, la ataxia, era la hipertonía. En este caso lo que puede haber, va a haber movimientos lentos, pero va a haber un muy bajo tono muscular, va a estar como en un temblor constante con un bajo tono muscular que a veces no le permite sentarse bien, entonces está con la cabecita caída y en los brazos caídos hacia los lados, las piernas flojas. Generalmente si es mucho van a estar también asegurados a sus sillas para no caerse de las sillas porque el tono muscular no le permite mantenerse. Si quieren tomar algo van a tratar de acercar sus manos, pero hay que ver si van a tener la fuerza para poder hacerlo. Y la forma mixta, seguramente también lo han visto, la táxica es creo la más llamativa y la más frecuente, pero también suele verse. Y las formas mixtas, es decir, parte táxica, parte con movimientos y parte con rigidez, movimientos involuntarios, rigidez, o movimientos involuntarios e hipotonía, forma mixta también lo vamos a encontrar. Esta otra clasificación tiene que ver con el tono muscular, que es muy parecida a la anterior, que tiene que ver con la táxica, la espástica, la cerebelosa y la disquinética. La táxica y la disquinética. Y esta otra clasifican según la zona, según el lugar del cuerpo que está afectado, es decir, dónde está la parálisis. Si está en un solo miembro, sería monoparético, o si está en este caso tetraparesia, donde está afectado, la parálisis afecta tanto el tronco como las cuatro extremidades, ambos miembros superiores y ambos miembros inferiores. Cuadroparesia si solamente afecta las cuatro extremidades, es decir, puede tener musculatura de su tronco, respiración, postura, lo pueden llegar a sostener sentados, por supuesto,
pueden llegar a sostenerlo, ¿no? Pero no pueden mover sus piernas ni sus brazos. Triparesia si solamente alguna extremidad inferior y una superior. Disparesia, las 4 extremidades con predominio de las inferiores. Hemiparesia. Hemiparesia es cuando la lesión de un hemicuerpo, es decir, todo el lado derecho, todo el lado izquierdo está afectado, está paralizado, mientras el resto, eso es cuando la lesión es muy centrada en un solo hemisferio cerebral y no afecta al otro. Entonces la motricidad de esa parte de la motricidad que tiene control ese hemisferio cerebral va a mostrar todos los síntomas de una paresia, de una hemiparesia, pero el resto del cuerpo, la otra mitad del cuerpo, la mitad contraria del cuerpo, va a mantener su tonalidad y su equilibrio y su movimiento conservado. Eso es la hemiparesia. Doble hemiparesia cuando las 4 extremidades, pero más evidente en un hemicuerpo. Y la forma de clasificación de los movimientos. Leve, donde la motricidad fina está apenas afectada, moderada, cuando puede caminar con ayuda, o aparato, que es muy frecuente, que estén apoyados sobre trípodes, sobre sillas, etcétera, para poder deambular. Y la grave o severa, donde ya están dependiendo de los demás y están en silla. Los trastornos asociados, la dificultad para procesar la información, a veces puede ser muy simple, muy tenue, a veces puede ser muy grave. El déficit, muchas veces el déficit cognitivo supera el déficit motriz, es decir, tiene un déficit motriz relativamente pequeño, una afectación en mi cuerpo, por ejemplo, pero tienen un grave daño a nivel cognitivo, donde tienen trastornos del lenguaje, la interpretación, la memoria, cumplimiento de órdenes simples, etcétera, planificación, etcétera, cálculo, etcétera. Los trastornos asociados pueden ser también los problemas de visión, la alteración de gusto de olfato. Eso también depende de qué zona esté afectada en el cerebro. Si está afectada justamente en la zona de gusto y olfato, no va a poder degustar ni oler, pero si es alguna zona de visión, va a tener algunos problemas o alguna ceguera parcial. Acá vemos algunas de los trabajos, sobre todo en la importancia del trabajo físico, ¿no? Para el tema del movimiento corporal. Problemas asociados, sí, por supuesto, problemas dependen un poquito de la gravedad del cuadro, puede aparecer problemas para alimentarse. Habíamos visto que algunas veces tienen problemas para deglutir o la tos, es decir, hay que tener mucho cuidado de que no se broncoaspiren, de que no se también cuando tienen presencia de babeo constante, que no haya aspiración. Reflujo gastroesofágico o faríngeo también, por el tema de que eso a veces acompaña las dificultades motrices. Las plomitas de escara, que eso se dan generalmente cuando mucho tiempo de decúbito, los chicos no pueden caminar, están mucho tiempo sentados o acostados, hay que rotarlos permanentemente para evitar las escaras, las infecciones, plomitas respiratorias, infecciones respiratorias. Crisis convulsiva, si la lesión ha dejado alguna secuela o cicatriz cerebral irritativa, donde se produce un foco epileptógeno, y entonces se pueden producir crisis convulsivas. Problemas para controlar esfínteres. Algunos de estos chicos no tienen ningún problema para controlar esfínteres, y otros que no tienen posibilidad de controlar ni el esfínter urinario ni fecal, así que tienen problemitas de no controlar ninguno de sus esfínteres. Es muy importante la terapia física, del lenguaje, las tecnologías asistenciales. Fíjense que son chicos que a veces necesitan de aparatología para poder comunicarse o deambular. Ahora no es solamente motriz el aporte de la técnica, la asistencia tecnológica, sino a veces también poder comunicarse a través de una computadora. Muy bien, fíjense en acá algunos de los trabajos y que dan realmente resistencia, la quimioterapia, la importancia de prevenir y trabajar sobre todas las secuelas posibles, o sea, a nivel tanto físico, de sus defensas, como movimientos, evitar dolores. Acá vemos un caso, fíjense, es una táxica, contractura,
daría más la impresión de ser una táxica que una espástica, perdón, una espástica más que una táxica. Acá ven, fíjense en la contractura también, los brazos y las piernas contraídos, rígidos, atáxicos. Este puede ser espástico, porque está medio flojito la mano y fíjense el cuellito como cae de costado, puede ser. Este no, esta es bien espástica, bien contraída, y hasta el músculo del cuello está rígido, el músculo de la cara rígido, fíjense. Bueno, espero que le haya servido. Tengan en cuenta que siempre es importantísimo tomarse tiempo con este tipo de pacientes antes de hacer una planificación de cómo va a ser el trabajo, porque es muy importante analizar hasta lo último cuáles son sus déficits y cuáles son sus capacidades, no hacer macana. Espero que le haya interesado y bueno, nos estamos viendo, si nos permite la cuarentena. Estudien porque viene parcial, antes de fin de mes viene parcial.